vimos cómo, resultante de la suma de una onda incidente armónica que se refleja en también una onda armónica, surge una onda resultante que podemos expresar como el producto de dos funciones armónicas, una dependiente solo del tiempo y una dependiente solo de la posición. Vimos que se genera como resultado de esta superposición un patrón fijo en el que cada punto hace una oscilación armónica, todas de la misma frecuencia, pero cada punto lo hace con una amplitud que depende de su posición en la cuerda. Así, habrá algunas coordenadas X que hacen 0 este seno y son puntos que no se van a mover nunca, van a permanecer fijos. Adelantamos que los vamos a llamar nodos. Por el contrario, hay algunas coordenadas X que van a hacer que este seno valga 1. Se trata de puntos que se van a mover con amplitud máxima. Intermedios entre estas dos situaciones extremas, habrá puntos que tienen amplitudes con valores intermedios entre 0 y máximo. Notemos entonces que se genera un patrón estacionario y por eso a esta onda la vamos a llamar estacionaria. Tenemos que diferenciarla de las ondas viajeras. Notemos la diferencia en la expresión de una y otra y lo que significa. Cualquiera de estas dos son ondas viajeras, tanto la incidente hasta que llegaba al punto de discontinuidad como la reflejada a partir del punto de discontinuidad. Estas ondas viajeras implican que también cada punto hace una oscilación armónica con la misma frecuencia, pero todos los puntos tienen la misma amplitud. Notemos la diferencia con el caso de la onda estacionaria. No todos los puntos tienen la misma amplitud. Incluso notamos que hay algunos llamados nodos que tienen amplitud igual a 0, o sea, son puntos que van a permanecer fijos en el tiempo. ¿De dónde surgió esta diferencia? De que apareció una discontinuidad. En este ejemplo la habíamos ubicado en x igual 0. Entonces, queremos ahora estudiar qué es lo que va a pasar si fijamos t, así como antes habíamos fijado x. En este caso, esto va a pasar a ser un número que depende de t. Entonces vamos a ver que para distintos tiempos este phi de xt va a ser una función armónica, pero dependiendo del seno de x. Por ejemplo, tenemos acá como fotos de la cuerda sacadas a distintos tiempos. Lo vemos también acá en la animación, pero haberlo fijados a esas imágenes nos facilita el estudio. Por ejemplo, si esta es la imagen de este extremo de la cuerda en verde para t igual 0, un octavo de periodo después, esta es la forma que tiene la cuerda. O sea, este punto no se mueve nunca, tiene desplazamiento 0, amplitud 0 de movimiento de acuerdo a la coordenada x que le toca. Lo mismo que este que está a una distancia de media longitud de onda del anterior. Este punto, en cambio, tiene amplitud máxima, pero un octavo de periodo después está en esta otra posición. Notemos que su amplitud sigue siendo máxima comparada con la de cualquier otro punto. ¿Por qué? Porque depende su amplitud de este seno y el punto es siempre el mismo. Lo que está cambiando es este factor que depende del tiempo. El tiempo dejó de ser 0 y pasó a ser un octavo del periodo. Un cuarto de tiempo después, ¿dónde está ese punto? En el equilibrio. Si bien no es proporcional el desplazamiento con el tiempo, porque justamente depende de seno de t, sabemos que le lleva un cuarto de periodo pasar de su máximo apartamiento de un signo al equilibrio. Pero notemos que lo mismo va a ocurrir con cualquier punto.
porque un punto que en t igual 0 estaba en esta posición, en t igual a t sobre 8 está en esta posición, le lleva un cuarto de periodo a hacer un cuarto de el ciclo. Cada punto va a realizar, decíamos, un movimiento oscilatorio con la misma frecuencia, pero con una amplitud que depende de su posición en la cuerda. Para este punto, la amplitud es esta. Así como para este punto, la amplitud era esta, que coincide con la máxima posible. Otro octavo de periodo, la forma de la cuerda va a ser esta, y un octavo de periodo más, o sea, cuando haya transcurrido medio periodo, esta va a ser la forma de la cuerda. Como vemos, una vez que fijamos el tiempo, tenemos como la foto de la cuerda y vemos acá distintas fotos en distintas situaciones. Notemos que va a haber un instante de tiempo en el que todos los puntos están en la posición de equilibrio. Lo que sí, su velocidad va a tener que ser distinta de 0 porque si no quedarían todos en el equilibrio a partir de ese instante. Volvemos a ver la animación. Si se fijan, hay un instante en el que todos los puntos pasan por la posición de equilibrio. Si llamamos t igual 0 al instante en el que estaban en este máximo apartamiento, ese instante por el que pasan por la posición de equilibrio será un cuarto de periodo después. Notemos entonces cómo hay un patrón fijo, estacionario, en el que hay algunos puntos que llamamos nodos, que tienen amplitud 0, que no se mueven nunca, y vamos a llamar nodos, como dijimos, y hay otros para los que la amplitud resulta máxima y que vamos a llamar antinodos o vientres. Esa amplitud, decíamos, depende de el valor de la coordenada x a través de esta función armónica. Nos preguntamos ahora, ¿qué va a pasar en distintas situaciones? Por ejemplo, recordemos que esta función de onda no solo cumple con la ecuación de ondas, sino que es compatible con la condición de contornos que tenemos, que es que el extremo x igual 0 no se mueva nunca. Phi de 0t sea 0 para todo t. Nos preguntamos, ¿qué frecuencias se pueden propagar por esta curva? Es fácil responder que cualquier frecuencia se podría propagar por esta cuerda. Para distintas frecuencias, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a cambiar la posición de los nodos. El punto x igual 0 siempre va a ser nodo, pero para distintas frecuencias la posición del siguiente nodo va a ser distinto. Notemos que estamos graficando en función de x, con lo cual vemos la longitud de onda. Notemos que la longitud de onda de esta onda en celeste, con una frecuencia f3, es exactamente la mitad que la de la onda verde. Hagan ustedes la relación de frecuencias correspondiente. La onda en rojo, en cambio, tiene una longitud de onda más grande que la verde incluso. Por supuesto, más grande que la celeste. Pero en cualquier caso, cualquier frecuencia se puede propagar por esta cuerda, porque la única condición que tiene que cumplir es la condición de contorno phi de 0t igual a 0 para todo t, y eso se cumple para cualquier valor de omega y para cualquier valor de k, si la expresión phi de xt es de este tipo. Lo que va a cambiar es la posición de los nodos y antinodos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el tiempo? Recordemos que para una determinada frecuencia, como la frecuencia verde, en el tiempo tenemos estas distintas fotos de la cuerda. Nos preguntamos ahora, si supongamos se viene propagando una onda armónica con esta frecuencia y esta longitud de onda, ¿qué pasaría si fijáramos la cuerda en este punto?
¿Qué quiere decir fijarla? Por ejemplo, la sostuviéramos con los dedos, no totalmente, sino de manera de solo impedir el desplazamiento, pero permitiendo que la energía siguiera entrando. ¿Sería posible esto? Vemos que sí, porque este punto que ahora debería permanecer cuasi fijo, lo podría hacer porque por la longitud de onda este punto resulta un nodo. Entonces, mientras permitamos que siga entrando la energía, este punto es un punto fijo. O sea, sería posible trabajar ahora con una cuerda no de longitud infinita. Recuerdan que hasta ahora esta cuerda venía del más infinito y se encontraba con esta discontinuidad que hacía que este punto quedara fijo. Pero la cuerda hacia este otro lado era infinita. Podríamos ahora limitar la longitud de la cuerda a esta longitud L y no habría ningún inconveniente, seguiría siendo compatible con esta nueva condición de contorno que hemos impuesto, que es que este punto también sea fijo. Pero notemos que las otras frecuencias no podrían ser posibles. En realidad, la frecuencia que se corresponde con esta longitud de onda celeste también sería compatible porque ven que también presenta un nodo en este lugar. Pero podría haber otras frecuencias como esta en color cian que no tienen un nodo en este lugar. Entonces, una frecuencia con una longitud de onda como la de esta onda en color cian no sería posible. Si agregamos una segunda condición de contorno, ya no se puede propagar cualquier frecuencia. Se podrán propagar solo aquellas frecuencias con una longitud de onda tal que tenga alguna relación muy particular con la longitud de la cuerda. Así, esta verde, esta celeste sí se podrían propagar, pero esta cian no. Notemos que la verde tiene una longitud de onda que es el doble de la longitud esta L de esta cuerda hipotética con la que estamos trabajando. La celeste tiene una longitud de onda de exactamente el mismo valor que la longitud de la cuerda, pero la cian no tiene una relación así específica con la longitud de onda, entre la longitud de onda cian y la de la cuerda, que hagan que esta longitud de onda sea factible. Ese va a ser el caso de las ondas confinadas. Ya ahora dejaremos las ondas estacionarias que tienen un patrón fijo y avanzaremos hacia ondas confinadas. ¿Por qué lo de confinadas? Porque están confinadas entre dos bordes. Vamos a agregar nuevas condiciones de contorno, pero ese será nuestro siguiente tema. Cerramos acá con este estudio de las ondas estacionarias el estudio de la reflexión y transmisión. Este avance que hemos hecho hacia agregar una segunda condición de contorno lo vamos a retomar al estudiar ondas confinadas.